ver, cuando pensamos en pandemias, lo primero que se nos viene a la cabeza es la tragedia, ¿verdad? Y es Mm. normal, pero a lo largo de la historia han sido mucho más que eso. Han sido auténticos puntos de inflexión que, bueno, han cambiado por completo el rumbo de la humanidad. Vamos a descubrir cómo. Claro, el coste en vidas es terrible, es lo primero que vemos. Pero si rascamos un poco la superficie, si miramos un poquito más allá, nos damos cuenta de que estas crisis dejan una huella imborrable. En la economía, en la política y sí, en nuestra vida de todos los días. Y todo esto nos lleva a plantearnos algo muy interesante. ¿Y si las pandemias fueran, en realidad, uno de esos motores ocultos que mueven la historia? Es una idea potente, ¿eh? Vamos a explorarla. Venga, pues empecemos nuestro viaje. Vamos a un tiempo donde las plagas no solo mataban, sino que literalmente forjaban sociedades. Nos vamos directos al siglo XIV. Mirad este número, 25 millones. Es que es una cifra que cuesta hasta procesar. Esa es la cantidad de vidas que la peste negra se llevó por delante en Europa. Y en solo 4 años, ojo, entre 1347 y 1351. Pero el número, por sí solo, a veces se queda corto. Para que nos hagamos una idea real de la magnitud del desastre, pensemos en esto. 25 millones de personas era casi un tercio de toda la población de Europa. Una auténtica catástrofe demográfica, vamos, sin precedentes. ¿Y qué pasa después de algo así? Pues que de esa devastación total surgieron cambios que fueron revolucionarios. Con tan poca gente para trabajar, el sistema feudal, tal y como se conocía, se vino abajo. Esto, por primera vez, le dio poder a los campesinos que sobrevivieron. Pero no solo eso, ¿eh? De las cenizas de la peste negra nacieron ideas que hoy nos suenan de lo más normal, como la cuarentena o los primeros controles sanitarios. Increíble. Vale, ahora damos un salto enorme en el tiempo, hasta 1918. Y si la cifra anterior nos parecía inimaginable, la de la llamada gripe española es simplemente aterradora. 50 millones de muertes. En todo el planeta. Lo que pasó aquí es que esta pandemia nos enseñó una realidad completamente nueva. El mundo ya estaba mucho más conectado por el comercio y, por desgracia, por el movimiento de tropas de la Primera Guerra Mundial. El resultado, el virus se extendió a una velocidad de vértigo, llegando a infectar a 500 millones de personas. El golpe fue tan brutal que la medicina no tuvo más remedio que reinventarse. La salud pública se profesionalizó de verdad. La investigación de virus, la virología, recibió un impulso decisivo. Y los gobiernos aprendieron una lección clave. Hablar directamente con la gente en una crisis sanitaria es fundamental. Todas estas lecciones del pasado, de alguna manera, nos fueron preparando para los desafíos sanitarios que vendrían después en nuestra propia era, que son, bastante más complejos. Y así llegamos a los años 80. Aquí el mundo se enfrenta a una pandemia muy distinta, una marcada no solo por la enfermedad en sí, sino por el estigma, el VIH/SIDA. Fue una crisis que atacó al cuerpo, sí, pero también al tejido social y cultural de una forma muy profunda. Al principio, el miedo y los prejuicios fueron una barrera enorme, pero la respuesta a esta crisis acabó trayendo cambios súper importantes. Se empezó a hablar de educación sexual como nunca antes. Se puso el foco en la lucha por los derechos humanos de los pacientes. Y la ciencia. La ciencia logró lo que parecía imposible, desarrollar tratamientos antirretrovirales que convirtieron una sentencia de muerte en una condición crónica. Un antes y un después. Y fijaos ahora en esto, porque es muy interesante ver cómo dos crisis mucho más recientes nos dejaron lecciones muy diferentes. Por un lado, la gripe A de 2009. ¿Qué aprendimos? La importancia de ser súper rápidos desarrollando vacunas. Y apenas 5 años después, el ébola. Aunque fue más localizado, su altísima mortalidad nos dio un aviso muy serio. La coordinación internacional inmediata no es una opción, es vital. Y con todo esto en la mochila, llegamos a la pandemia que, sin duda, ha marcado a nuestra generación. La gran prueba de fuego global que de repente paralizó el mundo por completo. Más de 6 millones. Esa es la cifra oficial de muertes confirmadas. Un número que, es un dolorosísimo recordatorio del coste humano que todos hemos vivido tan de cerca con la COVID-19. El impacto fue inmediato. Y además, en cascada. El cierre global nos forzó a todos a adoptar el teletrabajo y la educación virtual de la noche a la mañana. Esto provocó una aceleración digital que, en otras circunstancias, habría tardado años. Nuestra vida social, laboral, todo se transformó por completo. Pero, ¿y esto es importante? Incluso en medio de toda esa oscuridad, surgieron cosas, legados inesperados. Vimos el increíble poder de la ciencia moderna, capaz de crear vacunas en tiempo récord gracias a una cooperación global sin precedentes. Y algo que quizás es igual de importante, por fin empezamos a hablar y a valorar la salud mental de una forma totalmente nueva.
Vale, después de este viaje por la historia, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué hilos conectan todas estas crisis tan diferentes? O sea, ¿qué hemos aprendido realmente a través del tiempo? Pues mirar, si algo nos enseñan todas estas experiencias, es que al final siempre hay tres pilares que se repiten. Primero, necesitamos sistemas de salud pública fuertes y preparados. Segundo, la cooperación global no es una opción, es una necesidad absoluta. Y tercero, la ciencia es y seguirá siendo nuestra mejor herramienta. Al final, el mensaje que parece resonar a través de los siglos es uno de resiliencia. A pesar del miedo, de las heridas, del dolor, cada crisis ha demostrado que la humanidad, de una forma u otra, siempre encuentra la manera de levantarse y seguir adelante. Y para terminar, una pregunta para reflexionar. De todo esto que hemos visto, desde la peste negra hasta hoy, ¿cuál es esa lección clave que de verdad no podemos permitirnos olvidar para cuando llegue el próximo gran desafío global? Ahí queda. Gracias por habernos acompañado en este análisis.